Hola, un buen día, licenciado Norman. Esta pequeña oportunidad de exponer de que sería el grupo número 3, tenemos un tema bastante importante para nuestra clase de lógica matemática, lo que serían las compuertas lógicas y las compuertas básicas lógicas. Para empezar, vamos a mencionar los integrantes de nuestro grupo, que está conformado de esta forma, como su presentador o como Christopher Huelwich Maury, nuestra compañera Georgie Gámez, nuestro compañero José Benjamín Rulas, nuestra compañera Olga Lisset Molinas y nuestro compañero Ángel Fernando Gutiérrez. Para hablar un poco de lo que sería compuerta lógica, tenemos una pequeña definición en que presenta en este momento. Entonces podemos definir que las compuertas lógicas son circuitos electrónicos que están integrados o creados para manipular las señales con un solo fin. Este sería el comportamiento específico entre ellas. Dichos circuitos están integrados de formas intermitentes por dispositivos llamados transistores, y este se depende de la conformación de su estructura, su distribución dentro de un circuito integrado, y lo podemos mencionar, o bueno, se pueden definir como AND, OR, NOT, AND, NOT, XOR y XNOR. La asignación de un nombre para componentes lógicas se le debe a la función de la misma que realizan como señal de entrada, que reciben como obtener una respuesta deseada como un resultado. Podemos también hablar sobre que las compuertas lógicas se caracterizan para realizar funciones lógicas matemáticas lógicas como suma, restas, multiplicación, inclusión y exclusión. En cuanto a la funcionalidad de dicha compuerta, se basa en sus niveles de lógicos, y esto se refiere a ceros o a unos lógicos, también llamados bajos, que serían en inglés serían low, y altos, que serían en inglés high, respectivamente. Por otra parte, lo que implica un nuevo término de lógica positiva o negativa es cuando se refiere a la lógica de indicar un sensor que dé una señal, o que nos asigna un valor 1, actuación, es decir, que 1 es lógico, que tiene como 0 lógico, como que no tiene señal para indicar un LED que está encendido. Porque 1 lógico, mientras que 1 o 0 es que el LED está apagado. En otra parte, sería básicamente decir que 1 sería encendido y 0 sería apagado. Sería en la parte positiva. En la parte negativa sería todo lo contrario. Comenzaríamos con un 0 al lógico, a lo que se le asigna como encendido o recibido, como sería el ejemplo que nuestra compañera Georgie lo va a explicar en la siguiente diapositiva. Como dijo mi compañero, vamos a seguir con un ejercicio práctico de circuitos de compuerta lógica. Para poder definir un circuito lógico debemos contar con al menos uno de los siguientes aspectos. La tabla de verdad es una representación de combinaciones como salidas de funciones de ceros y uno. La función booleana es la expresión matemática que representa la función del circuito principal. Y el diagrama de circuito lógico es aquel que maneja la información en forma binaria, es decir, en valores de ceros y unos. En el ejercicio que vamos a resolver a continuación, nos dan solamente el diagrama de circuito lógico. Entonces nosotros vamos a encontrar la función booleana y la tabla de verdad. Para empezar con la función, porque es más fácil encontrar esta, vamos a analizar las entradas del circuito. Estas tres que tenemos aquí, la X, Y y Z, son las entradas de nuestro circuito. Vamos a empezar entrando por la X y vemos que aquí tenemos un inversor, por lo que vamos a poner X'. Por la entrada de la Y vemos que tenemos libre, por lo que Y va a quedar de la misma manera, como Y. Y la otra entrada de la Y que tenemos por aquí también está libre, por lo que vamos a dejar la Y normal. En cambio, en la entrada de la Z podemos ver que aquí tenemos otro inversor, por lo que la Z también va a quedar Z'. La siguiente compuerta que tenemos por aquí es la AND, que hace la función de la multiplicación, por lo que vamos a multiplicar X' con Y, por lo que nos quedaría la siguiente combinación. Asimismo con Z' y Y, por lo que nos va a quedar la siguiente combinación. La siguiente compuerta que tenemos por aquí es la OR, que hace la función de la suma, por lo que vamos a sumar estas dos combinaciones, quedándonos una función f(0) como X', Y más Y, Z'. Ahora, para llenar la tabla de verdad, vamos a asignarle al valor de X un valor de 0 y a Y' un valor de 1, como tenemos aquí en verde. Asimismo, a Y y a Z' vamos a hacerlo al revés, vamos a poner un valor de 1 y a 0 el valor de Z'.
Ahora vamos a buscar en nuestra tabla de la verdad que llenamos, así como hemos venido viendo en clases, vamos a buscar las combinaciones de 0 y 1 en la parte de X y Y, por lo que tenemos estas dos que están aquí. Y en estos valores de f sub 0 le vamos a poner el valor de 1. Asimismo, vamos a buscar las combinaciones de y y z en el que tienen que ir en la combinación de 1 y 0. Y aquí ya teníamos la misma, entonces siempre se va a quedar como 1. Y la segunda que tenemos por aquí, que también va a valer el valor de 1. Los otros espacios que nos quedaron en blanco los vamos a llenar con 0. La otra forma para llenar esta tabla sería utilizando las tres entradas como un conjunto. Y vamos a poner los 3 ceros por aquí y vamos a entrar normal como lo hicimos al principio. La primera entrada que tenemos aquí en X tenemos un inversor, por lo que el valor de 0 va a cambiar a 1. Aquí en Y, como no hay nada que nos interrumpa, va a quedar con un 0, asimismo la otra entrada de Y. Pero en la entrada de Z tenemos un inversor, por lo que también va a cambiar el valor a 1. Como la siguiente compuerta que tenemos es la de AND, vamos a hacer la multiplicación de 1 y 0, por lo que nos va a quedar el valor de 0. Asimismo, en Z' y Y tenemos el mismo valor de 0. Y la siguiente compuerta que tenemos por aquí es la OR, por la que se va a hacer la suma de 0 y 0, que nos va a quedar un 0. Teniendo al final el mismo resultado que con el mismo procedimiento, que es más corto al principio, un valor de 0. Una compuerta lógica, también conocida como lógica básica, es un dispositivo electrónico que es la expresión física de un operador booleano. En la lógica de computación, cada puerta lógica consiste en una red de dispositivos intelectuales que cumplen las condiciones booleanas para el operador particular. Son esencialmente circuitos de comunicación integrados. La tecnología actual permite la elevada integración de transistores actuando como conmutadores en redes lógicas dentro de un pequeño circuito integrado. El chip del CPU de una computadora podríamos decir que es una de las máximas expresiones de este avance tecnológico. Voy a hablar también acerca de los tipos de compuertas básicas. Como podemos observar aquí en esta imagen, tenemos varios, como la compuerta AND, OR, NOT, etc. La compuerta lógica AND. La puerta lógica y más conocida por su nombre en inglés, AND, también en español como I, realiza la función booleana de producto lógico. Su símbolo es un punto, aunque se suele omitir así. El producto lógico de las variables A y B se indica como A adjunta de B y se lee A y B, o simplemente A, AND, B. La ecuación característica que describe el comportamiento de la puerta AND es F es igual a adjunta de B. Su tabla de verdad es la siguiente, donde podemos observar justamente lo que estaba explicando la compañera, dos entradas que corresponden a una misma salida. Ahora luego acerca de la compuerta OR. La compuerta lógica OR realiza la operación de suma lógica, o sea que es una operación de suma. La ecuación característica que describe el comportamiento de la compuerta OR es la siguiente, donde tenemos F es igual a A más B. Su tabla de verdad es la siguiente, donde de igual manera podemos observar dos entradas similares a la anterior y una misma salida que corresponde a cada una de las entradas. Compuerta OR o exclusiva SOR. Esta compuerta lógica que es exclusiva, más conocida por su nombre en inglés como SOR, realiza la función booleana de A más AB. Su símbolo es el más dentro de un círculo. La ecuación característica que representa a esta compuerta lógica, o más conocida como SOR, es F igual a A, como podemos observar, un más inscrito en un círculo acompañado o seguido de B. Su tabla de verdad es la siguiente. De igual manera, en este caso tenemos dos entradas, pero que solo corresponde a una salida básica. Lógica negada. Por último, y no menos importante, la lógica NOT, que en español es no, realiza la función booleana de inversión o negación de una variable lógica.
La ecuación característica que describe el comportamiento de la compuerta NOT es A, acompañada de una especie de línea sobre E. Su tabla de verdad es la siguiente. En este caso solo cuenta de una simple entrada que corresponde a ella una salida. Voy a dejar a mi compañera Olga, que es la que va a explicar un poco más de cómo funcionan estas compuertas lógicas con ejemplos. Bueno, hola, soy Olga y voy a explicar algunos ejercicios sobre compuertas lógicas. Bueno, como podemos observar, tenemos dos tipos de compuertas lógicas. En esta parte tenemos una compuerta lógica en la que está en rosado, la que está en rosado, y la amarilla es la compuerta lógica OR. Para resolver este ejercicio, nos vamos a dirigir a la parte izquierda del circuito y vamos a aplicar la tabla de verdad a su respectiva compuerta, que es la compuerta N, que nos dice que para que la respuesta a las entradas sea verdadera, sus variables tienen que ser verdaderas, ambas. En este caso, como podemos ver, solo existen un par de variables verdaderas, entonces vamos a colocar acá 0 y 1. Lo mismo vamos a aplicar en esta compuerta. Y como podemos observar, también solo existe un solo par de variables verdaderos. Entonces, por lo tanto, nuestra respuesta va a ser verdadero y falso, ya que en este caso no se cumple la regla de la tabla de verdad. Bueno, como ambas están conectadas a una compuerta lógica OR, se va a aplicar su respectiva tabla de verdad, que nos dice que si por lo menos en sus variables tiene una que es verdadera, entonces la respuesta será verdadera. Y observemos que en ambos lados tenemos por lo menos una variable verdadera. Entonces vamos a colocar aquí una respuesta verdadera. Bueno, este es un ejercicio sencillo, ¿verdad? Ahora vamos a realizar un ejercicio un poco más complejo, por decirlo así, relativamente complejo. Ok, aquí ya vemos una nueva compuerta, que es la NOT, y varias conexiones, pero eso no quiere decir que el ejercicio es difícil, no, al contrario, aplicando las tablas de verdad correspondientes, vamos a realizarlo de manera correcta. Ok, en este caso vamos a comenzar por la parte superior y está una compuerta OR. Entonces, existe un solo único par de variables verdaderas. Si tan solo hubiera uno en cada par, se podría poner su respuesta como verdadera, pero en los extremos tenemos 0 y 0, entonces no, entonces vamos a colocar 0 y 1 y 0. Al momento de aplicar la tabla de verdad para la compuerta lógica NOT, vamos a intercambiar los valores de esta respuesta. Si aquí teníamos 0, vamos a colocar 1, y si aquí teníamos 1, vamos a colocar 0. Como podemos ver acá, aplicamos su respectiva tabla de verdad e intercambiamos los valores. Muy bien. Vamos a pasar a la parte inferior porque, como podemos ver, está conectada a una compuerta lógica OR hasta el final, entonces lo vamos a dejar aquí y vamos a trabajar en la parte inferior. Comencemos. Tenemos una compuerta lógica N, entonces en ambos lados tienen que ser verdaderos los valores binarios. Entonces, como podemos ver, a sus extremos se cumple la regla, solo en el centro no. Entonces al extremo colocaremos verdadero y verdadero, excepto en el centro. En este caso nos tocó OR
Entonces, si por lo menos hay una variable verdadera, entonces su respuesta va a ser verdadera. En este caso se cumple en ambas variables, los dos pares de variables, entonces nuestra respuesta será verdadera, que es 1 y 1, que nos quiere decir que hay presencia de energía. Si hubiera un 0 acá, significaría que está apagado. Entonces, como ambas compuertas están conectadas a otra compuerta, vamos a aplicar la tabla de verdad de esta compuerta, que es la M. Entonces, acá no nos vayamos a confundir porque pareciera que no tenemos ningún dígito, pero suponemos que hay un 0 y lo relacionamos con el dígito correspondiente. En este caso, los únicos dígitos variables que cumplen la regla es el extremo derecho y los demás los colocamos como 0 y 0. Ok, en este punto que estas compuertas están conectadas a una compuerta OR, entonces se le aplicará su respectiva tabla de verdad. Esto que nos dice que si por lo menos una variable es verdadera, entonces la respuesta será verdadera. En este caso, los extremos cumplen la regla, excepto el centro. Entonces colocaremos verdadero, falso, verdadero. Y así, tan sencillo como eso, aplicando a las respectivas tablas de verdad, se resuelven estos tipos de ejercicios para poder encontrar las respuestas a las entradas de un código binario. Buenas, yo les voy a hablar acerca de las aplicaciones de las compuertas lógicas y básicas. Dentro de la electrónica digital existe un gran número de problemas a resolver que se repiten normalmente. Por ejemplo, es muy común que al diseñar un circuito electrónico necesitamos tener el valor opuesto al de un punto determinado, que cuando un cierto número de pulsores estén activados, una salida permanezca apagada. Todas estas situaciones pueden ser expresadas mediante ceros y unos y tratadas mediante circuitos digitales. Los elementos básicos de cualquier circuito digital son las compuertas lógicas. Hay disponibles una gran variedad de compuertas estándares, cada una con un comportamiento perfectamente definido, y es posible combinarlos entre sí para obtener funciones nuevas. Ok, las computadoras digitales utilizan el sistema de números binarios que tienen dos dígitos, 0 y 1. Un dígito binario se denomina un bit. La información está representada en las computadoras digitales en grupos de bits. En los circuitos digitales, todos los voltajes, a excepción de las fuentes de alimentación, se agrupan en dos posibles categorías: voltajes altos y voltajes bajos. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero el tema haya sido de mucho provecho.